Bien, como verán, yo no descanso. Hoy me he encontrado una mantita que está un poco sucia, una tela, que es la que suelo llevar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Porque dirán, como Jesús tiene muchas comodidades, Jesús es muy cómodo, y ¿cómo puede ser elegido este hombre si tiene todas las comodidades posibles, supuestas, ¿no? Les voy a explicar por qué he sido el elegido, ¿de acuerdo? Aquí en la tierra, por qué me eligió mi padre en este cuerpo. He de decir que todo empezó en el colegio Berriz. A mi madre, con muchos granos, yo tenía 7 años, mi madre tenía muchos granos, la llamaban borracha, Maribel. La llamaban borracha, borracha, se metían con ella mucho y me quise cambiar de colegio por eso, porque ofendían a Maribel. Entonces me cambiaron a un colegio donde empezó mi infierno, el Real Colegio Alfonso XII. En el Real Colegio Alfonso XII llegué en cuarto de GB, ¿de acuerdo? Cuarto, quinto, no creo que era cuarto. En cuarto empezaron a meterse ya conmigo dos chavales. En quinto de GB, sí, en quinto de GB ya había quinto GB A y B. Se metían conmigo ya la clase entera de quinto A, que era mi clase. Toda la clase se metía conmigo, ¿de acuerdo? Por las orejas, pero no por las orejas. Me tiraban bolas, empezaban a tirarme bolas en la clase, a ser el tonto de la clase en quinto de GB, quinto A. Pero quinto B también empezó a meterse conmigo. A lo que cuando pasé a sexto, ya se metían conmigo quinto A, quinto B, sexto A y sexto B. Y he de decir que una de las cosas que me hicieron es cogerme de la patilla y llevarme de la patilla arrastrando 60 o 70 metros. Otra era pasillo, darme hostias con mucha fuerza. El pasillo siempre era para mí. Ellos nunca se hacían pasillos entre sí. Siempre me hacían pasillos a mí de bastante dureza. Me daban tortazos, me daban capones, me humillaban. Eso era constante. Me colgaban por la ventana, con los pies de un tercer piso, con los pies para los pies para arriba, lógicamente, y la cabeza para abajo, de un tercer piso. Que si se resbala un niño de 14 años cogiendo a otro niño de un tercer piso con la cabeza para abajo, la palma. Eso no lo hicieron una vez, lo hicieron repetitivamente, colgarme de la cabeza para abajo. En los recreos me iba llorando, pues no tenía amigos. Tenía 3 amigos, pero como si nada, porque todo el colegio se metía conmigo y les daba vergüenza a sus 3 amigos, lógicamente, ir conmigo. Y en primero de BU ya me iba solo en los recreos, segundo BU me iba solo en los recreos y tercero BU estaba solo en los recreos. Las 2 horas de recreo me iba solo al campo y a la naturaleza. Pues aún así estaba intentando evitar a todo el mundo, pues todo el mundo, todo el colegio, pues pasó de ser quinto, sexto, séptimo, octavo, primero y segundo, se metía conmigo todo el colegio. Me humillaban, se pasaban conmigo bastante, la verdad. Tenía miedo en ir al colegio porque cada vez que iba era para ir a sufrir, a pasarlo bastante mal. No solo que me colgasen por la ventana con la cabeza para abajo, repetitivamente, sino que era el tonto del colegio y no podía ligar con las chicas del colegio, porque me veían como el subnormal, como el tonto. ¿Y saben por qué? Porque yo, desde que llegué en cuarto GB en ese colegio, un dicho de los curas es pon la otra mejilla, pues yo ponía la otra mejilla. Los curas no ponían la otra mejilla. Ahí es donde está quién soy, Jesús. Ponía la otra mejilla durante 1890 horas, que están contadas, 1890 horas en el Real Colegio Alfonso XII. No tan solo me colgaban con las patas por abajo y las piernas ahí, como he dicho, pasillos, humillaciones, golpes en la cabeza, que tengo bultos en la parte de atrás de la cabeza todavía de ese colegio, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Era constante, todos los días humillaciones de todo el colegio. El tonto del partido, yo estoy aquí el tonto del partido, vamos a meternos con él un poquito. Y no se metían un poquito unos, se metían otros y otros y otros y otros y otros y otros. Yo ponía la otra mejilla y la otra mejilla. Le dije a José Luis, era quinto GB, oye, que se están metiendo conmigo estos chavales, ¿qué puedo hacer? A lo cual dijeron que ya estaba solucionado y se empeoró todo. Y le dije a José Luis en octavo de GB, me quiero cambiar de colegio, por favor, me quiero cambiar de colegio. No, estás en el mejor colegio de toda España. Y como estás en el mejor colegio de toda España, tienes que seguir para sacarte una carrera. Bien, yo seguí sufriendo y poniendo la otra mejilla. Hasta el tercero BU, que ya llegué hasta un límite que no podía aguantar más en ese colegio. Pues era todos los días, humillaciones, psicológicas y físicas. Pero las psicológicas las medio aguantaba, aunque eran muy fuertes, y físicas también.
pero decir que eran de los alumnos, pero el profesorado, mucho profesorado, no tenía la culpa. Lo que tenía la culpa era el sistema educativo del Real Colegio Alfonso XII. Bajo mi punto de vista, ese sistema educativo, no los alumnos, porque los alumnos tampoco eran conscientes, se metían conmigo dos, otros tres, cuatro, cinco, seis, siete, 20, y no eran conscientes, pero el sistema educativo sí era consciente de mi sufrimiento. Entonces eso fue muy constante, 1890 horas de sufrimiento continuo. En el Real Colegio Alfonso XII me iba llorando todos los días, si lo quieren saber, y en mi casa lloraba. Y me hacía imaginaciones y cosas para decir, quiero salir un poco de eso. Pues lloraba constantemente, siendo un crío y siendo más mayor, hasta los 17 años, que decidí mentir a José Luis para decirle que me iba a Barcelona, que quería ser profesional del tenis, y le mentí para decirme que me iba a Barcelona. Ahí ya me evaporé un poco y salí de ese colegio, porque le dije que quería ser profesional y ahí sí me dejó irme. Entonces me fui a Barcelona. Ahí no sufrí, ahí por lo menos me desahogué del colegio ese, que sufrí bastante, jugando al tenis. A partir de ahí después vine para Galapagar y ya fui el tonto del pueblo de Galapagar, sí. Voy por 6 minutos, fui el tonto del pueblo de Galapagar, se metía conmigo todo el mundo. Se metían conmigo, hasta llegaron a quitarme el coche si les parece poco, quemarme el coche por dentro, etcétera, eso del por fiesta. Es decir, muchas más cosas de las cuales podría seguir hablando, pero háganse a la idea de que mi sufrimiento fue continuo hasta los 27 años, desde los 8 o 9 años, ¿de acuerdo? Entonces quizá no haya tenido algún lujo, sí, pero he tenido sufrimiento continuo, por lo cual mi padre y mi madre siempre han estado ahí, es decir, Dios y María siempre han estado ahí. Lo han visto todo el sufrimiento que he tenido desde los 7 o 8 años hasta los 28 años, que no voy a contar todo el sufrimiento porque no me lo voy a dar de mártir, ¿de acuerdo? Pero he sufrido desde los 7 hasta los 28, hasta que mis padres han dicho basta. Y así he sido el elegido porque ponía la otra mejilla. Y no solo por eso, porque en el Real Colegio Alfonso XII ponía la otra mejilla. He sido elegido porque en el pueblo de Galapagar, siendo el tonto también de Galapagar, porque salí siendo el tonto de los agustinos, entonces luego era el tonto en todos lados, porque mi misión era ser tonto. ¿Saben por qué? Porque era tonto durante 1890 horas, porque me trataban como un normal, como un idiota, y perdón de los normales, no me meto con ellos, pero saben lo que quiero decir, ¿no? Se metían mucho conmigo. Me faltaban el respeto constantemente, pero eso lo veían el sistema educativo de los agustinos, pero pasaban, hacían ojos ciegos, y su responsabilidad era educar, ¿no? Pues educaban como el culo, porque a mí no me han educado nada bien. Otros casos no digo que hayan educado bien, efectivamente habrán educado bien, pero mi caso fue de sufrir 1890 horas que las tengo contadas, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto al sufrimiento, y por eso fui elegido, por eso y por 5 pruebas que pasé. De las 5 pruebas no les comentaré ninguna prueba de las que pasé, pero sí fue una de fuerza, otra de corazón, otra de humildad, otra de fe y otra de pureza. Son 5 pruebas que ustedes las verían, no les voy a decir cómo fueron. Quizá algunos ya me han visto hacer alguna de las pruebas, pero no voy a decir qué pruebas fueron, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado he de decir lo siguiente, que la naturaleza y yo somos una unidad, y como unidad que somos, por eso he sido el elegido, para ahora ser la unidad de la naturaleza como lo soy. Muchas gracias, y si me ven ahora con este gastrojo de manta que está un poco sucia y eso, es porque padre me ha hecho que me la ponga, porque la pobreza no tiene nada que ver con el sufrimiento que he pasado yo, y el sufrir me ha ayudado para amar ahora a mis padres con todo mi corazón, porque siempre me han apoyado, Dios y María, cuando he estado en ese colegio, cuando me han humillado en Galapagar, cuando me han humillado en Cardenal Cineros, cuando me humillaban los nazis, siempre han estado conmigo, pero siempre, de una forma o de otra, siempre han estado conmigo Dios y María. Y ahora hablo con ellos como puedo hablar con ustedes, tan tranquilamente como puedo hablar con ustedes. Y de ahí que haya sido el elegido. Querían saberlo.
por mi sufrimiento durante 28 años después, que los nazis me humillaban, etcétera, etcétera, etcétera. En Galapagar fui humillado por todo el pueblo, no les voy a decir las humillaciones, pero bastante gordas, ¿eh? Entonces, pues como sobrepasé todo ese sufrimiento, ahora creo que me merezco la gloria de mis padres, de Dios y María, que los he tenido siempre, porque desde pequeño hablaba con ellos. Después nos separamos un poco y ahora estamos muy unidos otra vez, pero muy muy unidos. Es decir, que doy las gracias a todo el mundo por el apoyo que me están dando. Gracias. Querían saber por qué fui el elegido aquí en la tierra. Pues fui elegido por eso, por el sufrimiento que tuve. Y también porque el alma que llevo es de hace más de 21 siglos. Y estaba preparado para todo, para sufrir, para aguantar, y para caer y levantarme, para caer y levantarme, y para caer y levantarme tantas veces como sea necesario. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a este vídeo. Muchísimas gracias y un saludo.